El marido, que se había llevado a su amante a dar a luz a América, llama a su madre. Mamá, me ha nacido un hijo. Elena no sospechó nada. La suegra responde. Vendió la casa. Hijo, ahora vivo debajo de un puente. Siempre pensé que tenía un matrimonio perfecto. Un marido con talento, que se había ido a una estancia profesional en el extranjero por el futuro de la familia. Una suegra que siempre me recibía con una sonrisa amable. Todo cambió en una fatídica noche de lluvia. Descubrí que, tras la fachada de un viaje de negocios a Estados Unidos, se escondía una vil farsa. Una farsa en la que mi marido, con el dinero que yo había ganado con mi sangre y mi sudor, se había llevado a su amante a un país extranjero para que le diera un heredero. Pensaban que yo era una tonta, un cajero automático sin código PIN, nada más. Soñaban con volver rodeados de lujos, con el ansiado nieto en brazos. Pero no sabían que, en aquella misma noche en que escuché su sucia verdad, yo ya había empezado a cavar con mis propias manos la tumba para su arrogancia. Cuando mi infiel marido llamó exultante desde la maternidad de Miami, no encontró una felicitación, sino el llanto desgarrador de su madre bajo un frío puente en algún lugar de las afueras de Madrid. Cuando todos los bienes ya estaban a mi nombre, ¿cómo pude yo, la esposa abnegada que dedicó 7 años de su vida a la familia, actuar con tanta crueldad, arrastrando a toda la familia de mi marido por el fango? Esta guerra comenzó una bochornosa tarde de octubre. Esa noche, cayó sobre Madrid un aguacero inusualmente fuerte para la estación. Los relámpagos rasgaban el cielo negruzco, proyectando fríos destellos a través de las rendijas de las cortinas de nuestro chalet, en cuya compra yo había invertido toda mi juventud. El reloj dio las 11. En la planta baja, encorvada, planchaba la última camisa y colocaba con esmero los caros trajes en una reluciente maleta Rimowa. Mañana, Alejandro, mi marido, volaba a Miami. Decía que era el proyecto más importante de su vida. Una estancia de 6 meses, combinada con una expansión de mercado, que podría reportar millones a la empresa. Durante el último mes, Alejandro parecía muy ocupado y tenso. Se pasaba las noches en vela frente al portátil, hablando constantemente de la presión de los socios americanos. Sintiéndolo por él, saqué todos nuestros ahorros de la cuenta de reserva, añadí las ganancias de la reciente venta de unas parcelas en la Sierra de Madrid en total, más de 150.000 euros y se los transferí directamente a su cuenta, para que tuviera fondos para vivir en un país extranjero. Incluso le insistí en que no escatimara en comida ni en alojamiento, que alquilara un apartamento decente y cuidara su salud. Alejandro me abrazó con fuerza y me besó en la frente. Sus ojos estaban llenos de gratitud. Eres la mejor esposa del mundo. En cuanto firme el contrato, te llevaré allí de vacaciones. Y tú, cuídate aquí, no trabajes demasiado. Delega las tareas de la empresa en tus subordinados. Y cuida de mamá. Últimamente está enferma a menudo. Por favor, encárgate de ella. Estas dulces palabras antes derretían mi corazón. Creía ciega y estúpidamente. Creía en el arco iris de futuro que había pintado este traidor. Al terminar con la última camisa, cogí el teléfono de Alejandro, que se cargaba sobre la mesa, para cambiarle el uso horario. En cuanto lo tuve en la mano, la pantalla se iluminó de repente, mostrando una notificación de la aplicación del banco. Pago de $4.500 realizado con éxito. Paquete de servicios de seguimiento de embarazo y parto en el Centro Perinatal Internacional de Palm Beach. Mi mano se quedó suspendida en el aire, el pecho se me oprimió como si alguien me hubiera asestado un golpe demoledor. ¿Servicios de parto? ¿Centro Perinatal Internacional? ¿Por qué en las facturas de un viaje de negocios para negociar un contrato figuraba el pago de servicios en una clínica americana? Un enjambre de preguntas, como relámpagos, recorrió mi mente, y un escalofrío helado me corrió por la espalda. Intenté introducir la contraseña. La contraseña, mi fecha de cumpleaños, que Alejandro había usado durante 7 años, había sido cambiada. La ansiedad comenzó a devorar mi alma. Subí corriendo para preguntarle a Alejandro directamente. Al pasar por delante del dormitorio y de mi suegra, a través de la puerta entreabierta, vi una luz tenue y oí el susurro de Alejandro. Su tono no se parecía en nada al cansado y tenso que me había mostrado los últimos días. Su voz era excitada, contenida, pero llena de satisfacción. Mamá, no te preocupes, lo he arreglado todo. Sofía tiene un billete para primera hora de la mañana, unas horas antes que el mío, para que Elena no sospeche nada. Ya le he alquilado un apartamento allí, en una zona tranquila, para que pueda pasar el resto del embarazo y esperar el parto en paz. Bueno, eso está bien, pero ten cuidado allí, disimula mejor. Llama a tu mujer por videollamada de vez en cuando para que no se ponga nerviosa. Esa Elena se ha vuelto muy sensible últimamente. Te vas por mucho tiempo. ¿Y si se entera de algo? Toda nuestra familia se irá a la ruina.
¿Será suficiente el dinero que le ha sacado? Los precios en los hospitales americanos son desorbitados. Si a mi nieto, a mi heredero, le falta algo, me las veré contigo. Mamá, no te preocupes. Esta mañana saqué los últimos 150,000 de su cuenta. Es tan tonta. Le dije que necesitaba el dinero para la fianza del proyecto y me lo transfirió al instante. Tú en casa sigue haciendo el papel de suegra enferma y bondadosa. Pídele más dinero para los gastos mensuales. Cuando Sofía dé a luz al niño, le tramitaremos la nacionalidad y encontraré la forma de divorciarme y poner esta casa a mi nombre. A las mujeres que no pueden tener hijos, como ella, solo queda echarlas a la calle. Me quedé de pie en el pasillo, petrificada. Todo mi cuerpo se había convertido en piedra, como una estatua. La sangre parecía haberse drenado de mis venas, dejando solo un vacío helado desde la coronilla hasta los talones. La lluvia tras la ventana seguía golpeando el tejado, pero en mis oídos solo había un zumbido denso y viscoso. Inconscientemente, apreté las manos con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en las palmas hasta sangrar. Dolor, humillación, amargura. La traición no solo del hombre con el que compartía mi cama, sino también de la suegra para la que preparaba infusiones medicinales cada día y compraba medicamentos caros. Sofía. Ese nombre resonó en mi cabeza como una campana fúnebre. Sofía Beltrán, una secretaria de 25 años con cara de inocente y sonrisa amable. La chica a la que yo misma entrevisté y contraté para ayudar a Alejandro, porque me daba pena. Viendo su difícil situación, simpaticé con ella de mujer a mujer. No sospechaba que esta serpiente venenosa, escondida bajo una máscara de inocencia, se había deslizado en la cama de mi marido. Y ahora llevaba a su hijo. Gastando el dinero ganado con mi sudor y mi sangre. 7 años. 7 años de mi juventud arrastrando a esta familia. Cuando me casé con Alejandro, su familia estaba en la más absoluta miseria. Su padre murió pronto, y su madre, Tamara, crió sola a su hijo, ahogada en deudas. Yo, recién licenciada en económicas con matrícula de honor, renuncié a la oportunidad de una beca en el extranjero para quedarme y empezar de cero con él. Me lancé al mundo de los negocios como una polilla a la llama. Noches en vela cerrando tratos inmobiliarios, reuniones con clientes regadas de alcohol hasta acabar con una hemorragia estomacal y un gotero en el hospital. Gracias a mi intuición y mi audacia, gané mucho dinero. Compré este chalet yo sola, fundé la empresa y senté a Alejandro en el sillón de director para que pudiera sentirse orgulloso ante los demás. Para que no lo llamaran mantenido. En cuanto a Tamara, mi suegra, no permití que le faltara de nada ni un solo día. La mantenía como a una reina. Cada mes le daba miles de euros para sus gastos, le compraba ropa de marca, la llevaba a spas y salones de belleza. Ella me elogiaba en cada esquina, diciendo que buena nuera y esposa atenta era, presumiendo ante todos de la increíble suerte que había tenido conmigo. Y a mis espaldas, conspiraba con su hijo, me criticaba por no poder darle un heredero, consentía a su amante y planeaba exprimir hasta mi último céntimo antes de echarme de la casa que estaba a mi nombre. Me apoyé en la pared fría, respirando con dificultad. Las lágrimas asomaron a mi garganta, pero no cayó ni una. Una mujer débil, al enfrentarse a una traición, irrumpiría en la habitación, gritaría, abofetearía a los traidores, lo destrozaría todo y exigiría el divorcio. ¿Pero qué conseguiría con eso? Desahogaría mi ira por un instante. Y luego vería cómo se marchan a Estados Unidos con mis 150,000 euros. Viven a cuerpo de rey, tienen a su hijo y luego vuelven para repartirse a la mitad del patrimonio que yo creé con mi sangre. No, de ninguna manera. Elena Valcárcel puede tirar unos zapatos rotos, pero nunca permitirá que nadie le pise y le arrebate esos zapatos. Les gusta montar una farsa, les gusta ir a América a tener un hijo. Muy bien, yo les organizaré el viaje. Un viaje sin billete de vuelta. Convertiré su sueño americano en la peor pesadilla, en la que perderán hasta el último aliento de su orgullo. Respiré hondo, relajando lentamente mis puños apretados. Mi rostro, en la oscuridad, se distendió. Sin pánico, sin dolor, solo una determinación fría e implacable. Bajé las escaleras de puntillas, volviendo a la maleta a medio hacer. Cogí una cara camisa de seda, y continué doblándola cuidadosamente, alisando cada arruga. Mañana por la mañana, seguiría siendo la esposa atenta que acompaña a su marido al aeropuerto con la sonrisa más radiante, para que ese canalla, llevándose mis 150,000 euros, caiga directamente en una trampa de la que ni siquiera sospecha. A las 6 de la mañana del día siguiente, el coche de la empresa se detuvo en la puerta del chalet. El cielo de Madrid, tras la lluvia nocturna, estaba nublado y gris. Alejandro bajó vestido con un traje impecablemente planchado, el pelo peinado con gomina y en su rostro la expresión de satisfacción de un hombre que tiene en sus manos tanto el dinero como a las mujeres.
Tamara salió de la cocina con un plato de caldo de pollo caliente. Come, hijo, come, para que tengas fuerzas para el largo vuelo. Cuídate allí, trabaja con calma, no te excedas. Si necesitas algo, llama a tu mujer. Elena se encarga de todo, lo arreglará todo. Entendido, hijo, dijo, lanzándome una mirada empalagosa y sonriendo falsamente. Esa bondad hipócrita. Ayer me habría reconfortado, pero hoy, al ver su cara, solo sentía asco. Me acerqué y le anudé a Alejandro la corbata de seda, susurrando, mamá tiene razón, cariño. Si surge algún riesgo con el proyecto, dímelo enseguida. Yo aquí podré pensar en algo. Y no escatimes, alquila una vivienda con buena seguridad, aunque sea más cara. La salud es más importante para construir nuestro futuro. Lo sé, esposa. Eres tan atenta. Me voy tan tranquilo. Me voy por 6 meses, pero si el proyecto va bien, quizá vuelva antes. Échame de menos, llámame por videollamada. Bueno, me tengo que ir, o llegaré tarde. Me quedé en la puerta, despidiéndole con la mano hasta que el coche desapareció en la esquina. Alejandro bajó la ventanilla y me lanzó un beso al aire. Le devolví la sonrisa, pero en cuanto el coche se perdió de vista, la sonrisa se borró de mi rostro, reemplazada por una mirada afilada como una cuchilla. Venga, entra en casa, hija. ¡Qué humedad! Pobre Alejandro mío. Así es la vida de los hombres. Vagar por el mundo para mantener a la familia. Ve a la habitación, descansa, yo limpiaré más tarde. Me di la vuelta y miré fijamente a Tamara. Fingía secarse las lágrimas al despedir a su hijo. Sonreí con desdén y dije, sí, es duro para una madre. Ahora que Alejandro se ha ido, nos quedamos las dos solas. Descanse. De las tareas de la casa se encargará el servicio. Yo la cuidaré. Dicho esto, subí las escaleras sin mirar atrás. En cuanto la puerta del dormitorio se cerró, saqué el teléfono y marqué un número conocido. Al otro lado de la línea estaba Víctor, mi amigo íntimo y asesor legal de mi empresa durante los últimos 5 años. Víctor prepara los documentos. Todos los inmuebles a mi nombre, incluyendo este chalet y 3 fincas en la sierra, inicia el procedimiento de cambio de titularidad. Bloquea inmediatamente el acceso de Alejandro Solís a todas las cuentas de la empresa, y comprueba el poder general que me firmó el año pasado antes de su viaje a Europa. ¿Sigue siendo legalmente válido? Al otro lado, Víctor guardó silencio unos segundos. Luego, su voz se volvió seria y grave. Elena, ¿qué ha pasado? ¿Vas a liquidar todos los activos? ¿Le ha pasado algo a Alejandro? Me acerqué a la ventana, mirando el césped mojado por la lluvia. En mis ojos no había ni una sola emoción. Mi voz fría resonó en el silencio de la habitación. No ha pasado nada, Víctor. Solo me estoy preparando para tirar la basura, un montón de basura. Y desde este segundo, quiero que Alejandro Solís no tenga ni un céntimo en España y que, según los papeles, sea un simple empleado sin patrimonio. Les gusta ir a América a tener hijos, pues yo haré que se queden allí para siempre. Sin billete de vuelta. Cuando la puerta de mi despacho se cerró tras la llamada con Víctor, no me derrumbé llorando ni empecé a destrozar los muebles. La traición extrema no provoca estallidos de ira. Solo engendra un silencio glacial. Encendí mi portátil personal y entré en el sistema oculto de videovigilancia de la empresa que había instalado hacía muchos años. Durante los siguientes 3 días, mientras Alejandro y su amante disfrutaban del aire fresco de América, yo, en el silencio de mi casa, rastreé todo su sucio pasado, teniendo el control total de las finanzas de la empresa, recuperar correos electrónicos eliminados, transferencias personales y los datos de personal de Sofía Beltrán fue pan comido. Lo que apareció en la pantalla del ordenador fue como las cuchilladas de un cuchillo afilado, que destrozaron los últimos vestigios de fe en lo que yo llamaba mi matrimonio. Sofía no era solo una secretaria en apuros, como yo había creído erróneamente. Era una sanguijuela profesional a la que Alejandro había mantenido durante casi 2 años. Facturas de hoteles de 5 estrellas, transferencias para la compra de bolsos de marca, el pago del alquiler de un apartamento de lujo al otro lado de la ciudad. Todo se pagaba con la tarjeta de crédito adicional que le había dado a Alejandro para gastos de representación. Lo más cínico fue ver las ecografías que se intercambiaban. Se llamaban marido y mujer. Y al futuro bebé, su tesoro y heredero. El hombre que yo consideraba mi marido, al que había moldeado invirtiendo toda mi juventud en su éxito, estaba construyendo otra familia con mi propio dinero, preparando otro futuro en el que yo no era más que un cajero automático sin código PIN. Me senté en silencio en la oscuridad. La luz del monitor iluminaba mi rostro helado. 7 años, más de 2500 días viviendo y trabajando sin descanso para esta familia, como si les debiera algo. El recuerdo me transportó a mis 25 años.
Con mi título de Económicas con matrícula de honor en la mano, rechacé todas las ofertas de grandes corporaciones para quedarme con Alejandro. En aquel entonces, era tan pobre que incluso tuvo que empeñar su vieja moto para pagar las deudas de su madre. Tamara lloraba, me agarraba de las manos y juraba que si les ayudaba a salir de ese pozo, me consideraría su propia hija. Mientras viva no lo olvidaré, me llevaré tu bondad a la tumba. Le creí. Creí estúpidamente en las lágrimas de esos parásitos. Para sacar adelante a esa familia, me lancé de cabeza a la especulación inmobiliaria. La gente veía a Elena Valcárcel brillando en el sillón de presidenta del Consejo de Administración. Pero nadie sabía que detrás de eso había días en los que, bajo la lluvia y en el barro, inspeccionaba terrenos en la sierra, llegando a resbalar y caer en el lodo. Nadie sabía de las noches en que tenía que beber con grandes promotores hasta vomitar sangre en el baño. Para luego, retocándome el maquillaje, volver a la mesa a cerrar un contrato. Cuando estaba ingresada con un gotero en el hospital a las 3 de la mañana, ¿dónde estaba Alejandro? Decía que estaba ocupado haciendo contactos. Ahora entiendo qué tipo de contactos hacía en la cama con su joven secretaria. Cuando la empresa empezó a dar beneficios, no le escatimé nada a Alejandro. Le compré un Mercedes reluciente, los trajes italianos más caros, un Rolex de decenas de miles de euros. Le cedí el puesto de director general, pasando yo a un segundo plano como asesora estratégica, para que pudiera sentirse un empresario de éxito, para que no le reprocharan vivir a costa de su mujer. Quería proteger el ego del hombre al que amaba, pero no esperaba que mis sacrificios y esfuerzos crearan un monstruo desagradecido. Usó el poder y el prestigio que le di para atraer a otras mujeres, y luego se atrevió a insultarme, llamándome una mujer que solo sabe ganar dinero, una estéril. Aún más repugnante era el comportamiento de Tamara, la mujer a la que salvé de las deudas, a la que mantenía como a una reina. Viajes a resorts europeos, collares de perlas, caros suplementos vitamínicos que costaban miles de euros al mes. La colmé de todo. Lo hacía porque no tenía padres y quería ver en ella a mi madre. Y ella, a sangre fría, consentía a su hijo, ocultando a su amante, solo por sus arcaicas ideas sobre la importancia de un heredero y su codicia sin fondo. Comía la comida que yo preparaba, gastaba el dinero que yo ganaba, y al mismo tiempo metía una serpiente venenosa en mi cama, esperando el momento de exprimir hasta la última gota y echarme a la calle. No es de extrañar que durante el último medio año me estuviera presionando constantemente para expandir el negocio, aconsejándome que le cediera la gestión financiera a Alejandro para que el marido se ocupara de los grandes asuntos. No es de extrañar que insinuara que yo estaba a menudo enferma, que tenía problemas para tener hijos y que, por lo tanto, era mejor que me concentrara en ganar dinero mientras Alejandro estaba en primera línea. Todo era parte de un guión preparado de antemano. Habían calculado cada paso, esperando solo el nacimiento de ese hijo en América para revelar sus cartas. Pero, Tamara, Alejandro, olvidasteis una cosa muy simple. Quien es capaz de levantaros del fango a la cima, tiene la fuerza suficiente para volver a hundiros en ese fango e incluso enterraros para siempre, sin posibilidad de levantaros. Pensaban que era una tonta ciegamente enamorada. Mi amor, al ser pisoteado, se convirtió en un veneno que destruye todo a su paso. Los parásitos desagradecidos que beben la sangre ajena para sobrevivir no merecen un final feliz. Cerré el portátil con frialdad, saqué el pendrive con todas las copias de las fotos, correos y pruebas de la infidelidad de Alejandro y lo guardé en la caja fuerte. Aún no era el momento de desvelarlo todo. La función no había hecho más que empezar. Querían una farsa, y yo le seguiría el juego hasta el telón final. Me levanté, entré en el baño y abrí la ducha, poniendo la cabeza bajo los chorros helados. Me miré directamente en el espejo, a una mujer con los ojos enrojecidos pero afilados como una cuchilla. A partir de mañana, empezaría a quitarles todo con mis propias manos. Desde el dinero y la reputación hasta su supuesto derecho a ser llamados personas. Les gusta tanto América, les mostraré cuál es el precio de comprar el sueño americano con el dinero de Elena Valcárcel. Había pasado una semana desde que Alejandro se fue a América. La vida en el chalet transcurría como de costumbre, muy tranquila. Aparentemente, seguía siendo la esposa perfecta y atenta y la nuera ejemplar. Cada mañana me levantaba temprano, preparaba personalmente para Tamara unas gachas saludables y una infusión de hierbas. Sabía perfectamente que su cuerpo rebosante de salud no sufría ninguna enfermedad, pero aún así le llevaba el desayuno a la habitación con cariño, diciéndole dulcemente que debía cuidarse. Oh, qué nuera tan atenta tengo. Lenita, te veo más delgada por el trabajo. Delega las tareas de la empresa, no te cargues con todo. Alejandro está fuera. Si te pones enferma, ¿quién se encargará de todo? Sí, mamá, lo sé. Es que a final de año hay muchos proyectos. Ayer llamó Alejandro, dijo que el contrato está en la fase decisiva,
que hay que resolver muchos gastos menores. Estoy pensando en sacar un par de millones más por la tarde y transferírselos por si acaso. Un hombre, cuando hace grandes negocios, no debe estar sin dinero en el bolsillo, o los socios no le respetarán. ¿Qué le parece, mamá? Por supuesto, por supuesto. Una esposa que piensa así en su marido es una bendición. Transfiérele de más. Alejandro es un hombre de acción. Se hará rico, y tú serás la esposa del director, y yo iré a todas partes con la cabeza bien alta. Ah, por cierto, este fin de semana mis amigas del club social me invitan a Marbella. Iremos a una gala benéfica para la construcción de una iglesia. Mira a ver si hay fondos disponibles. Dame un poco. Iré a rezar por vuestro bienestar, el tuyo y el de Alejandro, para que todo le vaya bien en América. Sonreí, una sonrisa cuyo desprecio oculto solo yo entendía. ¿Una donación para una iglesia? Solo una excusa barata para sacarme dinero y presumir ante otras ancianas, satisfaciendo su manía de grandeza. Pero no me negué. Me acerqué a la cómoda, saqué 2 fajos de billetes nuevos de 500 euros y se los puse en la mano. Sí, mamá, una buena causa es sagrada. Aquí tiene 5.000 euros para el viaje. Vaya, distráigase. Yo me encargaré de todo en casa. Hágase muchas fotos bonitas. Ay, qué lista eres, hija mía. Pues los cojo. Venga, vete a trabajar. Y yo llamaré ahora mismo a mis amigas para darles la buena noticia. Me di la vuelta y salí por la puerta. La sonrisa desapareció de inmediato de mi rostro, dejando solo una máscara fría. Gastad. Disfrutad de los últimos días de lujo construidos con mi dinero. Considerad este dinero como la última ofrenda que os hago en vida. Al sentarme en el coche, arranqué el motor, conecté el teléfono por Bluetooth y llamé a Alejandro. En Miami ahora era de noche. Después de 3 tonos, Alejandro contestó. Su voz era somnolienta. Pero intentaba fingir el cansancio de alguien que acaba de terminar de trabajar. Hola, cariño. Acabo de salir de una reunión con los socios, estoy agotado. La diferencia horaria, la comida extraña. Me duele el estómago otra vez. Oh, pobrecito mío. Tienes que cuidarte. No se puede ganar todo el dinero del mundo. El apartamento que has alquilado, ¿es cómodo? Quizá debería buscarte allí una asistenta para que limpie y cocine. No hace falta. Alquilé un pequeño estudio cerca de la oficina para que sea más cómodo llegar. Ahorramos un poco para el futuro. Hoy ya hemos cerrado la mitad del proyecto. Los socios piden una fianza adicional para reservar el espacio. Tengo la cabeza hecha un lío. No sé de dónde sacar el dinero. Estaba sentada en el coche, agarrando el volante con tanta fuerza que se me marcaron las venas en las manos. ¿Ahorrando para el futuro? ¿Le duele la cabeza por la fianza? ¡Qué mentira más ridícula! Vivía en un lujoso apartamento de 2 dormitorios en Miami. Cada día le preparaba a su amante sopa de pollo para embarazadas y se atrevía a hacer el papel de director modesto y trabajador. Tragué la rabia que me subía y forcé mi voz para que sonara compasiva y preocupada. No te preocupes. Eso es malo para la salud. Ya pensaré yo en el dinero. Justo hoy he vendido unas cuantas parcelas en las afueras. Reuniré más y te lo transferiré. Te enviaré unos 40.000 euros a tu cuenta personal. Úsalos para gastos de representación, la fianza, para que todo vaya sobre ruedas. Pero ten en cuenta que las cuentas de la empresa están ahora mismo bloqueadas por una auditoría rutinaria, así que de momento tendrás que usar tus tarjetas de crédito personales. En un par de días, cuando tenga el efectivo, saldaré tu deuda. Elena, eres mi salvación. Con una esposa como tú, no necesito nada más. Intentaré terminar todo lo antes posible y volver contigo. Te quiero mucho. Bueno, voy a la ducha y a preparar los informes para los jefes. Un beso. Sí, descansa. Te quiero. Colgué. Una sensación de asco me subió a la garganta, y tuve que bajar la ventanilla para tomar aire fresco. Te quiero mucho. ¿Cómo podía ese canalla pronunciar esas palabras sin temer el castigo divino? Pero no importaba. El anzuelo había sido tragado. Estaba absolutamente convencido de que yo seguía siendo la tonta ignorante, dispuesta a vaciar mis bolsillos para llenárselos a él. La excusa de la auditoría no levantaría sus sospechas cuando los flujos financieros empezaran a cortarse. Pagaría despreocupadamente con sus tarjetas de crédito personales su vida de lujo y las caras facturas médicas en América. Y cuando esa burbuja de deuda se inflara hasta dimensiones incontrolables, la trampa se cerraría. Por la tarde, no fui a la oficina, sino que me desvié a una tranquila cafetería en el centro. Víctor ya me estaba esperando. Delante de él había una gruesa carpeta con documentos. Al verme, frunció el ceño y me acercó una taza de té caliente. Elena, ¿estás segura de lo que me pides que haga?
Retirar todos los fondos de la empresa, cambiar la titularidad de todos los inmuebles. Es una retirada de activos a gran escala. Si Alejandro se entera y presenta una contrademanda, tendrá serios problemas. Todavía sois cónyuges legales. ¿Qué ha hecho para que decidas tomar medidas tan extremas? No toqué el té. Abrí el bolso, saqué el pendrive y lo puse sobre la mesa frente a él. Simplemente conéctalo al portátil y mira. Se ha llevado a su secretaria a América a tener un hijo con mi dinero. Él y su madre ya han planeado cómo echarme a la calle con las manos vacías. ¿Contrademanda? ¿Has olvidado que el año pasado, antes de irse a Europa por 3 meses, me firmó voluntariamente un poder general que me autoriza a disponer de todos sus bienes, acciones y realizar cualquier transacción civil y comercial en su nombre? Ese poder es válido hasta finales de este año. Víctor insertó el pendrive en el portátil. Sus ojos se abrieron lentamente y su expresión pasó de la sorpresa a la indignación extrema. Apretó el puño y golpeó la mesa con fuerza. Menudo. No puedo creer que sea capaz de algo así. Pensaba que era un hombre decente. Que te quería. No gastes tu ira en esa basura, Víctor. La rabia no resuelve nada, solo la fría razón ayudará a destruirlos. Con este poder, todas las transacciones de venta, transferencia o hipoteca de los bienes a nombre de ambos son absolutamente legales. Ya he abierto un fondo fiduciario privado en el extranjero a mi nombre. El dinero de la venta de activos irá directamente allí. Excepto el chalet donde vivo, ya he encontrado compradores para el resto de las propiedades. El precio es un poco más bajo que el del mercado, pero es dinero en efectivo. La semana que viene todo estará firmado ante notario. Me encargaré de todos los trámites legales, lo haré todo lo más limpio posible para que Alejandro, incluso contratando a los 10 mejores abogados, no pueda impugnar nada. Pero ¿qué hay del chalet? ¿Dónde vive tu suegra? Se pasa el día presumiendo de él ante los vecinos. ¿Qué piensas hacer con ella? Sonreí con desdén. En mis labios apareció una sonrisa afilada como una cuchilla. Mi suegra es la actriz principal de esta farsa. Debo prepararle un final grandioso. Ya he acordado vender este chalet a un gran inversor inmobiliario que necesita una casa urgentemente. La vendo con un 20% de descuento para acelerar el proceso. Cuando los documentos estén listos y el nuevo propietario venga a tomar posesión de la casa, será una noche inolvidable para ella. Tú prepara los papeles para el cambio de titularidad, y yo me encargaré de que no sospeche nada. En los negocios se dice que el juego lo controla quien tiene los ases en la mano. La ironía es que la arrogancia, la pereza y la presunción de Alejandro me pusieron esos ases en la mano. El poder general, firmado ante notario el año pasado, se convirtió en un arma pesada de la que él ni siquiera sospechaba. Entonces se preparaba para un viaje de 3 meses a Europa. Y para no interrumpir la firma de contratos, la compra de inmuebles y la retirada de dinero del banco, firmó sin rechistar el poder a nombre de su mujer. Pensaba que yo era una bestia de carga que nunca le traicionaría. La presunción de un hombre codicioso y de pocas luces es su punto más vulnerable. Las 2 semanas siguientes, mi vida se dividió en 2 partes completamente opuestas. De día, vestida con elegantes trajes, se me podía encontrar en notarías, trabajando con Víctor y socios. Armada con la fuerza legal del poder, con un trazo frío y decidido, firmaba documento tras documento, traspasando con éxito 3 fincas en la sierra. Decenas de millones de euros fluían rápidamente a una cuenta secreta, y de allí directamente a mi fondo fiduciario privado en el extranjero. El patrimonio conyugal se evaporaba por partes, sin dejar rastro en el sistema que Alejandro pudiera comprobar. En la empresa, inicié la liquidación de varios contratos de alta liquidez, cobré deudas, transferí el dinero a una cuenta personal, dejando del holding mediático solo una cáscara vacía con próximos vencimientos de deudas y proyectos congelados. Pero al caer la noche, al volver a casa, me ponía de nuevo el delantal de nuera obediente. El chalet se había convertido ahora en el escenario de una tragicomedia, donde la protagonista era Tamara. No sospechaba que el suelo de mármol que pisaba y la lámpara de araña de cristal que admiraba pronto dejarían de pertenecerle. Con la partida de Alejandro, Tamara se volvió aún más arrogante y engreída. Invitaba constantemente a sus amigas de su club de élite a almuerzos y fiestas, abría vinos caros, contrataba a un chef personal, pagando todo con la tarjeta de crédito adicional que le había dado. Esa tarde, apenas entré en casa, oí fuertes risas y conversaciones en el salón. Tamara estaba sentada cómodamente en el sofá de cuero italiano. Llevaba el collar de perlas que le regalé a principios de año. Sostenía una copa de vino tinto y presumía en voz alta ante sus amigas mayores. «Ay, chicas, mirad qué hijo tan talentoso tengo. Se ha ido a América, está negociando un proyecto millonario como si nada. Llamó
Dijo que el año que viene planea quedarse allí, comprar una casa con un gran jardín. Y Elena, la mía, es tan obediente. Todo lo que gana se lo da a su suegra y a su marido. Ser nuera en esta casa es una gran felicidad para ella. Sabe cuál es su lugar. Ya que no puede dar un heredero, que lo compense con dinero. Un hombre con talento puede tener un par de amantes por ahí. Es normal. Lo importante es que sea listo y me conserve esta casa. Una de sus amigas suspiró con admiración y curiosidad. Tamara, qué suerte tienes. Pero estás empujando a tu hijo a buscar un nieto por fuera. Y si tu nuera se entera, monta un escándalo y exige la división de bienes. Al fin y al cabo, es ella la que gana el dinero. Tamara frunció los labios con desprecio y agitó la mano. ¿Qué división? Esta casa está a nombre de mi hijo. Él es el director. El dinero de las cuentas también es de Alejandro. No es tan tonto como para darle a Elena el control de todo. Además, a una como ella, ¿quién la querrá si deja a mi hijo? De momento, la dejaré que se deslome ganando dinero para enviarlo a América y criar a mi nieto. Y cuando quiera, la echaré a la calle con una simple demanda de divorcio. ¿Qué hará con las manos vacías? Estaba de pie, en silencio, detrás de la cortina de terciopelo que separaba el vestíbulo del salón. Cada una de sus palabras era como una aguja impregnada de veneno que se me clavaba en los oídos. La crueldad, la desvergüenza y la hipocresía de esta gente superaban todo lo que había imaginado. No solo bebían mi sangre, se burlaban de mí, considerándome nada más que una estúpida herramienta. ¿A la calle con las manos vacías? Bien, veremos quién en esta obra se queda con las manos vacías. Respiré hondo, compuse mi expresión, esbocé la sonrisa más inofensiva y entré en el salón con una cesta de frutas de importación. Buenas tardes, señoras. Mamá, he comprado unas uvas y cerezas americanas. Pueden las de postre. Me alegro mucho de que hayan venido. Mamá se aburre sola en casa. Mamá, que las señoras se queden a cenar. Le diré a la empleada que prepare también cangrejo real y caviar. Ante mi aparición, las amigas de Tamara se callaron, avergonzadas, pero ella no se inmutó en lo más mínimo. Asintió con aire de importancia. ¿Ya has vuelto? Venga, lava la fruta y tráela aquí, y transfiéreme a la tarjeta otros 2.000 euros. Mañana voy de compras con mis amigas al centro. Los negocios son los negocios, pero hay que saber mantener una imagen para que el marido no se avergüence. Sí, mamá, ahora mismo se lo transfiero. Gaste, no se corte. El dinero no es problema. Mi marido está allí ocupado con asuntos importantes, y yo aquí solo quiero que usted sea feliz. Diciendo esto, saqué el teléfono e hice la transferencia. En el teléfono de Tamara sonó la notificación de ingreso. Sonrió satisfecha y se dio una palmada en la rodilla, mirando con orgullo a sus amigas. Me di la vuelta y fui a la cocina. Mi sombra desapareció tras la puerta de cristal. 200, 500.000, millones. Las cifras para mí ya no tenían sentido. Cada céntimo que gastaban ahora era un hilo en la soga que se apretaba lentamente alrededor de sus cuellos. Esa misma noche, estaba sentada en mi despacho, a puerta cerrada. Delante de mí tenía el contrato de arras para la venta de este chalet multimillonario. El comprador era un influyente inversor inmobiliario. Estaba dispuesto a pagar el 100% en efectivo si yo rebajaba el precio un 20%, y le entregaba la casa en 2 semanas. Ya había firmado. El título de propiedad, exclusivamente a nombre de Elena Valcárcel, se había presentado al notario. La trampa legal estaba casi lista. Alejandro, en América, seguía gastando dinero de su tarjeta de crédito en compras para su amante, absolutamente convencido de que las cuentas de la empresa simplemente estaban en revisión. Tamara se deleitaba con sus sueños de ser una matrona rica. No sospechaban que el techo que los protegía de la lluvia y el sol estaba a punto de derrumbarse sobre sus cabezas. La cuenta atrás había comenzado. Quedaban exactamente 7 días, y todo estallaría. En este juego, no les dejaría ni una sola oportunidad de salvarse. Sangre por sangre, traición por humillación extrema. Vender un chalet de millones de euros no es lo mismo que vender un manojo de perejil en el mercado. A pesar de que accedía a rebajar el precio un 20% para acelerar la venta, el comprador tenía que inspeccionar personalmente la casa, comprobar el estado de los interiores, el feng shui y el estado real de la propiedad. Es una regla no escrita en el mundo de la inversión inmobiliaria. Pero mi principal problema en ese momento era Tamara. Se pasaba los días en casa, y del ocio le venían a la cabeza todo tipo de ideas. En cuanto viera a un desconocido paseándose por la casa, midiendo e inspeccionando, armaría un escándalo y llamaría a Alejandro América. Si Alejandro se enteraba de que estaba vendiendo su nido familiar, volaría a España de inmediato.
Todos mis planes para liquidar los activos se habrían frustrado en la recta final. ¿Cómo llevar al comprador a inspeccionar la casa sin que mi astuta suegra no solo no sospechara nada, sino que le abriera las puertas con alegría? La sabiduría de una mujer que llevaba 7 años moviéndose en círculos empresariales no me permitió rendirme ante una tarea tan simple. Decidí usar sus propias armas contra ella, su codicia, su vanidad y sus sueños de un nieto heredero, para crear la cortina de humo perfecta. Esa noche, volví del trabajo trayendo una caja de caros pasteles. Tamara estaba sentada viendo la televisión. Al verme, corrió a recibirme. Me senté a su lado, con el rostro radiante y la voz emocionada, como si hubiera ganado la lotería. Mamá, tengo una noticia excelente para usted. Hoy la empresa ha cerrado un gran proyecto. Ha entrado un buen beneficio en la cuenta. Y he pensado una cosa. Cuando Alejandro vuelva de América, su carrera sin duda despegará. El estatus de nuestra familia cambiará. Este chalet que compramos hace ya 5 años. El interior, aunque caro, ya está pasando de moda en comparación con cómo viven los ricos de ahora. Quiero, mientras Alejandro está fuera estos 6 meses, contratar a los mejores arquitectos y reformar completamente la casa. Haremos el salón realmente espectacular, para que usted, mamá, pueda recibir a sus invitados con orgullo. ¿Qué le parece mi idea? Quiero darle una sorpresa a Alejandro cuando vuelva. Los ojos de Tamara se iluminaron como los faros de un coche. Las palabras reforma de lujo dieron directamente en su talón de Aquiles. La codicia. Sonrió tanto que las arrugas de su rostro se juntaron en pliegues y se dio una palmada en la rodilla. Dios mío, ¿qué no era tan atenta tengo? Correcto, absolutamente correcto. Yo también pienso que la pintura de las paredes ya está descolorida. Mis amigas vienen de visita y se sorprenden de por qué el salón del director de una empresa no está decorado con oro. Excelente idea. Llama a los operarios, yo estaré en casa para supervisarlos. Me aseguraré de que cada baldosa se coloque perfectamente. Cuando Alejandro vuelva y vea este palacio, te llevará en brazos. Al ver su engreída y prolija actuación, apenas pude contener una sonrisa de desprecio. En su cabeza, seguramente, se dibujaban escenas con la participación del hijo que llevaba esa tal Sofía en América. Pensaba que yo, con mi dinero, iba a construir aposentos reales y comprar muebles de lujo para el hijo ilegítimo de mi marido. Verdaderamente, la estupidez combinada con la codicia engendra la más patética de las tragicomedias. Al día siguiente, el señor Guerrero, el inversor que había dado la señal por la casa, llegó en un reluciente Lexus negro. Le acompañaban otros 2 hombres con carpetas y medidores láser para comprobar la superficie real antes de la firma notarial. Advertí previamente al señor Guerrero que mi suegra tenía problemas de corazón, y que no quería que se enterara de la venta de la casa para evitarle un disgusto. Por lo tanto, debía presentarse como un arquitecto que venía a tomar medidas. Guerrero, un hombre de negocios experimentado, lo entendió todo al instante y me siguió el juego a la perfección. Cuando introduje a Guerrero y su equipo de arquitectos en la casa, Tamara ya los esperaba en la puerta con una bata de seda nueva, un peinado alto y su collar de perlas. Les ofreció amablemente bebidas y condujo personalmente a Guerrero a inspeccionar el chalet. Mire aquí, señor arquitecto, en este salón. Póngame una lámpara de araña de cristal el doble de grande que la actual. Y esta pared, tírela y recúbrala toda de caoba, para que quede lujoso. Y que tenga buen feng shui para mi hijo. En el segundo piso, mire esta habitación. Amplíe el balcón y conviértala en la habitación para mi nieto, el heredero. Mi nuera Elena está muy ocupada, así que usted simplemente pase la factura. A nuestra familia no le falta dinero. Lo principal es que todo parezca una mansión señorial. Guerrero tomaba notas en su cuaderno y asentía comprensivo, pero yo sabía que apenas contenía la risa. Miraba a su alrededor, evaluando la calidad del parqué, el estado de las ventanas, la solidez de las paredes de la casa que estaba a punto de adquirir a un precio ventajoso. De vez en cuando, me lanzaba miradas significativas. No se preocupe, señora. Elena nos ha informado detalladamente. Lo mediremos todo con mucha precisión para hacerle un proyecto en 3D. Esta casa tiene un feng shui excelente, cimientos sólidos, una ubicación magnífica. Después de la reforma, su valor aumentará al menos 1,5 veces. ¿Lo ve? Un profesional tiene buen ojo. Elena, ve a prepararnos un té, y yo le enseñaré al señor Guerrero el jardín de atrás. El estanque con las carpas también quiero ampliarlo. Fui obedientemente a la cocina. A través de la puerta de cristal, veía cómo Tamara le indicaba a Guerrero cómo rediseñar el jardín. La imagen de la anciana arrogante, planificando con entusiasmo cada centímetro de terreno en la casa que estaba a punto de dejar de pertenecerle, era ridículamente irónica y patética. Estaba de pie sobre una bomba de relojería, imaginando que se encontraba en la cima de la gloria. En los días siguientes,
Vinieron varios carpinteros y cristaleros más para inspeccionar las estructuras de la casa. Todos eran gente del comprador, enviados para tasar la propiedad. Cada vez, Tamara los recibía con un entusiasmo desbordante. Incluso les compraba fruta y les hacía zumo, encargándoles que trabajaran con mucho esmero para recibir al joven señor de América. Se sumergió por completo en la ilusión de poder que yo había creado para ella. No sospechaba que esos obreros no habían venido a decorar la casa, sino a prepararse para despojarla hasta los cimientos. Las medidas que tomaban no eran para los planos de una reforma, sino para redactar el anexo del contrato de transmisión de la propiedad. De pie en el balcón del segundo piso, observando cómo Tamara despedía alegremente a los arquitectos en la puerta, bebí lentamente un sorbo de café solo, sin azúcar. El sabor amargo me quemó la garganta, pero dejó un regusto sorprendentemente dulce. La farsa de la reforma secreta fue un éxito rotundo. Ni una sola queja. Ni una sombra de duda. Alejandro, a medio mundo de distancia, continuaba sus noches apasionadas con su joven amante, y gastaba despreocupadamente el dinero de una tarjeta de crédito, que estaba a punto de convertirse en un trozo de plástico inútil. La hora de la verdad estaba cerca. Las últimas redes estaban tendidas. Solo quedaba esperar el momento de sacar la pieza más grande. El lunes por la mañana, el cielo sobre Madrid estaba despejado y sin nubes. Salí de la notaría con el documento que confirmaba el cambio completo de titularidad de la propiedad del chalet. Guerrero, el nuevo dueño de la casa, cumplió su promesa y transfirió el 100% del importe justo después de firmar los documentos. Miré la larga fila de cifras en la pantalla de la aplicación bancaria de mi móvil. Sin dudar un segundo, ordené una transferencia internacional. Toda la enorme suma fue enviada inmediatamente a mi fondo fiduciario privado en Singapur. Un escudo legal fiable e intocable. Allí, nadie, ni Alejandro, ni sus abogados, podría tocar un solo céntimo. El patrimonio amasado conjuntamente durante 7 años de duro trabajo fue liquidado oficial y legalmente del territorio español. La trampa financiera se había cerrado. Ahora era el turno de la trampa de los flujos de efectivo. Fui directamente a la oficina principal del banco donde mi empresa tenía su cuenta corriente principal, como presidenta del Consejo de Administración y única representante legal, y con el poder general de Alejandro, exigí la congelación inmediata de todas las cuentas corrientes y de ahorro de la empresa. Al mismo tiempo, cancelé y bloqueé todas las tarjetas de crédito corporativas de alto límite emitidas a Alejandro para gastos de representación. Todas las operaciones se realizaron sin problemas y con frialdad. En el momento en que el empleado del banco pulsó la tecla Enter, confirmando el bloqueo de las tarjetas, supe que al otro lado del océano un terrible terremoto estaba a punto de sacudir la cabeza del traidor. Y no me equivoqué. Apenas 15 minutos después de salir del banco, mi teléfono sonó. En la pantalla aparecía mi marido. En Miami ahora era de madrugada. Si no hubiera ocurrido algo extraordinario, Alejandro no me habría llamado a esas horas. Sonreí, me arreglé el pelo y puse una expresión de somnolencia, confusión y alarma antes de pulsar el botón de respuesta. Elena, ¿qué demonios has hecho con las cuentas bancarias de la empresa? ¿Por qué mis 3 tarjetas Visa Platino están bloqueadas? Estoy aquí en el hotel con los socios intentando pagar la suite VIP y la fianza del proyecto, y el terminal dice que la tarjeta está bloqueada. Me has dejado en ridículo delante de todo el mundo. Los socios me miran como si fuera un estafador. A través de la pantalla del teléfono, vi que Alejandro estaba en un pasillo vacío. Su cara estaba amoratada. El sudor le perlaba la frente y en sus ojos se leía el pánico. Evidentemente, intentaba pagar la enorme factura de la maternidad de Sofía o algún otro servicio de lujo que le había prometido. Al ver su aspecto patético y agitado, atrapado entre un falso prestigio y la ruina financiera, tuve que morderme el labio para no reírme a carcajadas. Oh, cariño, me has asustado. ¿Las tarjetas bloqueadas? Dios, se me olvidó por completo decírtelo. Esta mañana hemos tenido una inspección sorpresa de Hacienda y una auditoría independiente en la empresa. Han exigido la congelación de todas las cuentas corporativas, incluidas las tarjetas de crédito de la dirección, para revisar los documentos del año pasado. Todas las transacciones están congeladas. Alejandro, he estado corriendo de un lado a otro todo el día, dando explicaciones. Tengo la cabeza hecha un lío. Se me olvidó por completo que necesitabas dinero allí. ¿Qué? ¿Inspección sorpresa? ¿Congelación de cuentas? ¿Qué tontería es esa? Si lo tenemos todo en regla. ¿Y ahora con qué pago aquí? La fianza, los gastos corrientes, el hotel, no tengo ni un céntimo en efectivo. Llama al director de la sucursal del banco. Oblígales a desbloquearme las tarjetas de inmediato. ¿Qué clase de mujer eres?
que tu marido en un viaje de negocios en el extranjero tenga que soportar semejante humillación. Escuchando sus gritos infundados, mi mirada se enfrió, pero intenté mantener mi voz sumisa, temblorosa y llena de desesperación. Alejandro, son organismos públicos, actúan según la ley. Por muchos contactos que tenga en el banco, no se atreverán a incumplir una orden. Yo tampoco lo estoy pasando bien aquí. Tuve que pedir dinero prestado a mis amigas para comprarle comida a mamá. Ten un poco de paciencia. Intenta apañártelas de alguna manera. ¿Apañármelas? Qué fácil lo dices. Aquí son miles de euros, no un paquete de tabaco. Hice una pausa y luego, lentamente, le lancé un salvavidas envenenado, atrayendo a la víctima más profundamente a un pantano sin salida. ¿Y si usas tus tarjetas de crédito personales? Recuerdo que el banco te dio un par de tarjetas personales con un límite de más de 1 millón cada una. Las tarjetas personales no tienen nada que ver con las cuentas de la empresa que están investigando. Es seguro que funcionan. Paga con ellas el trabajo, el hotel, a los socios, para no quedar mal. Espera medio mes a que termine la inspección y descongelen las cuentas. Y yo enseguida sacaré fondos y saldaré toda tu deuda de las tarjetas. Pagaremos un poco de intereses, no pasa nada. Lo importante son tus asuntos allí. Alejandro, al otro lado de la línea, se quedó en silencio unos segundos. Su rostro se relajó lentamente, como el de un náufrago que se agarra a un clavo ardiendo. No dudó ni un segundo de la excusa de la auditoría que yo había inventado. En su mente, yo seguía siendo la esposa obsesionada con el trabajo, dispuesta a cargar con la empresa, y mis bienes seguían en España, esperando su regreso. Sí, es verdad, me había olvidado por completo de las tarjetas personales en la cartera. Gracias por recordármelo, mi pobre esposa. Tú tampoco lo estás pasando fácil con esta inspección. Bueno, ocúpate de tus asuntos en casa. De momento, usaré las tarjetas personales. Al fin y al cabo, los intereses de unas decenas de miles son una nimiedad comparado con este proyecto. En cuanto descongelen las cuentas, recárgame las tarjetas para saldar la deuda. En América, con las deudas de crédito no se bromea. Sí, cariño, no te preocupes, trabaja tranquilo. Yo aquí me encargo de todo. Gasta lo que necesites. Lo importante es que tú y nuestro proyecto estéis bien. Colgué y tiré el teléfono al sofá. Gasta, Alejandro, gasta hasta el último euro de límite de tus tarjetas de crédito personales. Usa las tarjetas a tu nombre para pagar las suites de 6 estrellas de tu amante, para comprar pañales de marca para tu hijo ilegítimo. Cuando el límite se agote y descubras que la empresa en casa es una cáscara vacía sin un céntimo para pagar tu deuda, entenderás lo que es el infierno. La deuda de crédito en América, con sus intereses abusivos, más la falta de efectivo y de bienes embargables, te incluirá en las listas negras internacionales. Los cobradores de deudas te despedazarán. El camino de retirada para Alejandro estaba bloqueado a ambos lados del océano. Por un lado, una montaña de deudas de crédito personales imposibles de pagar. Por el otro, una enorme fortuna que se había evaporado por completo de sus manos. El siguiente paso, encargarme de la última espina que me molestaba en mi propia casa. La codiciosa suegra sería la primera en probar el amargo sabor de la verdad. El tiempo de esta despiadada obra se contaba ahora por horas. El reloj dio la medianoche. En el chalet reinaba el silencio, roto solo por el susurro de las hojas tras la ventana. El cielo sobre Madrid se desató de repente en un fuerte aguacero. Exactamente igual que en aquella noche tormentosa en que estuve en el pasillo escuchando la repugnante conversación de mi suegra y mi infiel marido. Pero hoy mi estado era diferente. Ya no era la víctima que apretaba los dientes, soportando el dolor en la oscuridad. Hoy era yo quien sostenía el mazo para hacer añicos este escenario. Abajo, en la cocina, me serví tranquilamente una copa de vino tinto, saboreando lentamente su sabor astringente. Arriba, en la habitación de Tamara, la luz se había apagado hacía tiempo. Debía estar durmiendo plácidamente en su caro colchón ortopédico, soñando con un nieto heredero con nacionalidad americana, y un futuro como reina viviendo en el lujo. Un sueño maravilloso. Lástima que estuviera a punto de ser interrumpido por un cubo de agua helada. A las 12:15, sonó un insistente timbre en la puerta, rompiendo el silencio nocturno. En la pantalla de la cámara de videovigilancia, vi a Guerrero, el nuevo dueño de la casa, y a 4 hombres con uniforme de una empresa de seguridad privada. Estaban de pie bajo la lluvia. Guerrero sostenía una carpeta con documentos, envuelta en una bolsa impermeable. Había llegado el momento. La entrega de una casa más singular de la historia. Pulsé el botón de apertura automática de la puerta, y salí tranquilamente al vestíbulo para abrirles la puerta principal. Buenas noches, señor Guerrero. Disculpe las molestias con este tiempo. Como acordamos, exactamente a las 12:15,
Le entrego oficialmente esta casa. Los documentos de propiedad ya están a su nombre. Las llaves están sobre la mesa. Guerrero entró, sacudiéndose las gotas de lluvia del impermeable, y sonrió profesionalmente. Gracias, Elena. En nuestro negocio, la puntualidad es un principio. Legalmente, la propiedad pasó a ser mía esta mañana. Ahora esta casa me pertenece. Podemos proceder a la recepción e inventario de los bienes. Sí, por supuesto. Siéntase como en su casa. Solo un pequeño detalle. Mi pariente está durmiendo arriba. Permítame subir, la despertaré y le pediré que recoja sus cosas. Subí lentamente las escaleras y llamé secamente a la puerta de la habitación de Tamara. Unos segundos después, la puerta se entreabrió y apareció su cabeza somnolienta y despeinada. Llevaba un caro negligé de seda que le había comprado el mes pasado. Al verme, frunció el ceño con disgusto, como una señora cuyo sueño ha sido perturbado. Elena, ¿qué haces a estas horas de la noche? Ni duermes ni dejas dormir. ¿Sabes lo difícil que es para los mayores volver a conciliar el sueño? Sea lo que sea, lo hablamos mañana. Sin decir palabra, empujé la puerta, entré en la habitación y encendí todas las luces. La luz brillante la cegó y se cubrió los ojos con la mano. Señalé hacia el armario. Levántese, recoja sus cosas, mamá. La ropa, los enseres personales, métalo todo en su vieja maleta. Le doy 15 minutos, y luego lárguese de esta habitación. Tamara me miró con los ojos desorbitados. El sueño se le fue de golpe, reemplazado por la furia. Puso las manos en jarras y gritó, ¿te has vuelto loca, mocosa? ¿Qué te crees que haces? ¿Te atreves a hablarle así a tu suegra? ¿Recoger qué? Esta es mi habitación, la casa de mi hijo. ¿Qué derecho tienes a echarme en mitad de la noche, lloviendo? Voy a llamar a Alejandro ahora mismo, vendrá y te pondrá en tu sitio. Sonreí con una sonrisa helada y aterradora. Cruzando los brazos sobre el pecho, me acerqué lentamente a ella y la miré directamente a sus ojos inyectados en sangre por la codicia. ¿La casa de su hijo? Parece que sigue soñando. Abra los ojos y mire a nombre de quién estaba esta casa. A nombre de Elena Valcárcel. Y desde esta mañana, está legalmente a nombre de otra persona llamada Guerrero. El nuevo propietario está abajo, en el salón, esperando para tomar posesión de la casa. Los obreros que vinieron el otro día no estaban aquí para construir una habitación para su nieto. Vinieron para tasar la propiedad antes de la venta. Estimada suegra. El rostro de Tamara cambió al instante. De amoratado pasó a un blanco cadavérico. Sus labios temblaban, sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a salírsele de las órbitas. Dio un paso atrás, tropezó con la cama y balbuceó. ¿Tú, qué dices? ¿Has vendido la casa? ¿Has vendido este chalet? No, no puede ser. No tienes derecho. ¿Dónde está Alejandro? Alejandro nunca lo habría permitido. Me estás engañando, mentirosa. Saqué del bolsillo una copia notariada del documento y se la arrojé a la cara. El papel cayó al suelo. En él se veía claramente la firma de Alejandro en el poder general, y el sello rojo del notario confirmando la transacción. Léalo usted misma. Su hijo firmó un poder que me otorga plenos derechos para disponer de la propiedad. Pensaba que era una tonta y que les permitiría a ambos sacarme dinero para enviarlo a América para el nacimiento del hijo de una secretaria. Creía que no oí cómo esa noche incitaba a su hijo a divorciarse de mí, a echarme a la calle con las manos vacías. ¿Quería ir a América a tener un hijo para cambiar de vida? ¿Quería construir un nuevo nido con mi dinero? Muy bien, he enviado a su hijo allí con una tarjeta de crédito a punto de ser bloqueada y un montón de deudas. Y a usted la he hecho de esta casa esta misma noche, para que sienta en su propia piel lo que es ser humillada y arrojada a la calle sin un céntimo. Al oír que lo sabía todo sobre Alejandro y Sofía, Tamara se derrumbó. Sus piernas flaquearon y cayó al frío suelo de mármol. La verdad era demasiado cruel, demasiado repentina. Destruyó toda su falsa coraza. Levantó hacia mí unos ojos en los que la arrogancia había sido reemplazada por el terror y temblando, juntó las manos en súplica. Lenita, Lenita, perdóname, fui una estúpida. Fue Alejandro quien me convenció. Yo no quería, hijita. Ten piedad de mí, una anciana enferma. ¿A dónde voy a ir en mitad de la noche, lloviendo? No tengo un céntimo en mi cuenta. Me bloqueaste la tarjeta. Lenita, te lo suplico, déjame quedarme al menos esta noche, por la mañana me iré. Me incliné y la miré directamente a su rostro arrugado, mojado por las lágrimas y los mocos. La compasión había muerto en mí hacía tiempo. Ahora solo sentía una enorme satisfacción. ¿Perdón? Cuando planeaba criar a su nieto con mi dinero, ¿pensó en la palabra perdón? Cuando me maldecía llamándome estéril, ¿pensó en la compasión? Han pasado los 15 minutos.
Si no recoge sus cosas usted misma, pediré a la seguridad de abajo que la eche. Me di la vuelta y salí de la habitación, dejándola llorando a mis espaldas. Abajo, en el salón, los guardias ya estaban presentando los muebles caros. Saqué mi única maleta con ropa y documentos por la puerta. Cuando iba a subir al taxi que ya esperaba en la puerta, vi como 2 guardias corpulentos agarraban a Tamara por los brazos y la sacaban a rastras de la casa. Detrás de ellos se arrastraba una barata bolsa de lona en la que habían metido a toda prisa algunas ropas viejas, las mismas con las que había llegado del pueblo hacía 7 años. Toda su ropa de seda, joyas, bolsos de marca que le había comprado, se quedaron en la casa como parte de los bienes transmitidos. Arrojaron a Tamara directamente sobre el césped mojado por la lluvia. Su ropa de seda se empapó y se le pegó al cuerpo corpulento. Golpeaba con las manos las verjas de hierro, cerradas desde dentro. Sus gritos desesperados se mezclaban con el estruendo de los truenos. Abrid. Elena, eres una malvada. Me has matado. Alejandro, hijo, ¿dónde estás? Salva a tu madre. Dios, buena gente, una nuera hecha a su propia suegra de casa en mitad de la noche. Ayuda. Sus gritos resonaban por toda la urbanización de lujo. Pero nadie abrió la puerta. A nadie le importó. Quienes viven del engaño y la crueldad acaban pagando con la soledad y la humillación. El taxi arrancó a través de la cortina de lluvia. Bajé la ventanilla y tiré la llave de la verja a una alcantarilla. Sonreí con alivio. En España, todo estaba limpio. Ahora solo me quedaba comprar palomitas, sentarme en el sofá de mi nuevo apartamento, y esperar a que sus llantos llegaran hasta América y atravesaran la ilusión del sueño americano de su hijo. La verdadera tormenta no había hecho más que empezar. En un lujoso ático en la planta 40 de uno de los rascacielos más caros del centro de Madrid, estaba sentada en un suave sillón de cuero, saboreando un vino de alta gama. Del caro sistema de audio fluía una suave música clásica, llenando mi nuevo hogar. Una vida llena de libertad. No más quejas ni peticiones de dinero de mi suegra, no más olor a perfume barato en las camisas de un marido infiel. Desde las alturas, las luces de la ciudad se fundían en parpadeantes cintas doradas. Y en algún lugar, en un rincón oscuro bajo esas luces, una mujer pagaba por su crueldad. El tiempo transcurría exactamente según mi horario. Habían pasado 3 días desde la noche en que eché a Tamara del chalet. Según mis cálculos, basados en la supuesta fecha de parto de Sofía que había averiguado en los documentos del hospital, hoy mismo debía nacer su preciado hijo. Un niño nacido en la mentira, alimentado con dinero robado, portador de las ambiciones ilusorias de una familia, que, por la supremacía del género masculino, había perdido toda humanidad. Dejé la copa en la mesita de cristal y cogí el teléfono. Sabía que la función se acercaba a su clímax. Al mismo tiempo, en una elitista sala de posparto del Centro Perinatal Internacional de Palm Beach, en Florida, Alejandro estaba de pie junto a la cuna. Miraba al pequeño niño dormido, y su rostro se deshacía en una sonrisa de satisfacción. Se consideraba un ganador. Pensaba que había engañado a una esposa tonta, se había llevado a América 150.000 euros, había conseguido un heredero y, además, una amante joven y fresca. En su cabeza, sin duda, se dibujaba un cuadro brillante. La nacionalidad americana para su hijo, una enorme fortuna esperándole en España tras el divorcio, y yo, arrojada a la calle. Incapaz de contener su alegría, Alejandro sacó el teléfono y marcó el número de Tamara en videollamada. Quería presumir de su logro, quería que su anciana madre en la patria viera con sus propios ojos al nieto, al heredero que respiraba el aire del país de la libertad. Tonos largos. Al otro lado de la línea, en España, era mediodía. El sol abrasador de Madrid calentaba el asfalto. Bajo un puente en las afueras, entre montones de basura y hedores, Tamara, acurrucada, estaba sentada sobre un trozo de cartón roto. Los últimos 3 días habían sido un infierno para ella. Expulsada de casa en mitad de la noche sin un céntimo en el bolsillo, ya que todas sus tarjetas bancarias estaban bloqueadas. Ninguno de sus amigos o familiares la acogió al saber que su nuera la había echado por ser cómplice de su hijo en el mantenimiento de una amante. Sus amigas del club de élite, que habían comido y bebido a mi costa, ahora, cuando les llamaba para pedir dinero prestado, bloqueaban su número al instante. Tenía hambre, tenía sed. Su ropa de seda estaba manchada de barro y apestaba. Al oír sonar el teléfono, lo sacó del bolso con manos temblorosas. Al ver el nombre de su hijo en la pantalla, como un náufrago que se agarra a un clavo ardiendo, pulsó apresuradamente el botón de respuesta. Mamá, mamá, me ha nacido un hijo. El pequeño pesa 3 kilos. Sano, precioso. Mira, tiene la nariz alta como yo, y la frente, es igualita a la del abuelo. Sofía ha dado a luz de forma natural.
Todo ha ido bien. Ahora nuestra estirpe tiene un heredero. Mamá, ha nacido en América. Ahora es ciudadano estadounidense. La voz de Alejandro sonaba clara y alegre, rebosante de orgullo. Enfocó el teléfono hacia la cuna, sin prestar atención al entorno miserable al otro lado de la comunicación. Solo al cabo de un rato, al no oír las habituales y alegres felicitaciones de su madre, Alejandro acercó más el teléfono a su cara y entrecerró los ojos. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Dónde estás? ¿Por qué está tan oscuro y hay tanto ruido? ¿Por qué lloras? Elena. ¿Elena no ha sospechado nada en casa? ¿Sigue sin saber nada? Alejandro, hijo, me has arruinado. Estoy debajo de un puente, hijo. Vuelve, sálvame. Me voy a morir aquí de hambre y de sed. El grito desgarrador y quebrado de Tamara atravesó el altavoz. Aullaba como una bestia herida, las lágrimas y los mocos corrían por su rostro arrugado y ennegrecido por la suciedad. ¿Qué? ¿Debajo de qué puente? Mamá, ¿de qué hablas? ¿Dónde está nuestro chalet? ¿Dónde está Elena? No me asustes. ¿Qué ha pasado? ¿Qué chalet? Lo vendió, hijo. Elena vendió la casa. Me echó a la calle en mitad de la noche, en plena tormenta, bloqueó todas mis tarjetas. Lo sabe todo. Sabe que te llevaste a esa Sofía a dar a luz. Sabe que te ayudé a engañarla. ¿Por qué le firmaste ese poder, idiota? Con ese papel ha vendido toda la propiedad. El nuevo dueño me echó a la calle hace 3 días. Si eres tan listo, ven y reclama la casa, yo no puedo más. Alejandro se quedó petrificado, como si le hubiera caído un rayo. El teléfono en su mano tembló y casi se le cayó al suelo de la habitación del hospital. La sonrisa de satisfacción se congeló en sus labios, distorsionada en una mueca patética. Sus ojos se abrieron al máximo. Se quedó mirando la pantalla, donde su propia madre estaba sentada sobre un montón de basura, llorando desesperadamente. No puede ser. Mamá, ¿qué dices? ¿Qué poder? ¿Qué casa? Si Elena me quiere tanto, es tan obediente, ¿cómo se ha atrevido? Hace 3 días llamó, prometió encargarse del dinero. Dijo que las cuentas de la empresa estaban en revisión. Mamá, estás bromeando, ¿verdad? ¿Qué bromas ni qué nada? Estoy sentada en un basurero debajo de un puente. Abre los ojos y mira. Llama a esa Elena y pregúntale. Dijo que te las apañaras ahí, en América, con la tarjeta de crédito. Ha cortado todo el dinero. Has arruinado a toda nuestra familia, canalla. Se oyeron tonos cortos. Tamara, impotente, dejó caer el teléfono. Alejandro estaba de pie, paralizado. Su respiración se entrecortaba. Su cerebro intentaba procesar la aterradora información. La casa vendida, el poder, las cuentas bloqueadas, su madre en la calle. Los trozos de la cruel verdad empezaron a encajar en un único cuadro, desgarrando la nebulosa ilusión a la que se había aferrado. Yo estaba sentada en mi ático, girando lánguidamente una copa de vino. Sonó mi teléfono. Mi marido. Todo iba exactamente según mi guión perfecto. Pulsé tranquilamente el botón de respuesta y puse el altavoz para que mi voz sonara clara, tranquila y lo más fría posible. Diga, le escucho. ¿Qué ha pasado? Ahí debe de ser de madrugada. Elena, ¿qué has hecho? Mi madre dice que has vendido la casa, que la has echado a la calle. ¿Te has atrevido a usar el poder para robar mi patrimonio? ¿Te has vuelto loca? Jimmy, que todo lo que dice es mentira. El rugido de pánico y desesperación de Alejandro llegaba desde el teléfono. En su voz ya no había dulzura melosa. La esencia de un cobarde acorralado se manifestó en todo su esplendor. Sonreí, bebí un sorbo de vino y respondí lentamente. Oh, su madre ha tardado poco en dar la noticia. Pensaba que estaría ocupada buscando un sitio donde recoger botellas. Alejandro, no le he robado nada. Simplemente he recuperado lo que me pertenece. Ese chalet, mi dinero, la tierra, mi sudor, la empresa, mi cerebro. Usted solo era una marioneta que puse de fachada. ¿Qué derecho tiene a exigir algo? Tú lo sabías todo. Me has tendido una trampa. La historia de la auditoría también fue un invento tuyo para cortarme el oxígeno. ¡Qué mujer más retorcida y malvada! Soy tu marido legal. Es patrimonio ganancial. No tenías derecho a venderlo. Te voy a demandar. Te voy a meter en la cárcel. Me eché a reír. Mi risa libre y alegre resonó por la enorme habitación, llena de desprecio por ese ser que se debatía en la desesperación. ¿Demandarme? ¿Y con qué dinero va a contratar a un abogado? ¿Con el dinero de su tarjeta de crédito personal con saldo negativo? El poder que firmó es legal. La compraventa está certificada ante notario. El dinero de la venta ya lo he transferido a un fondo fiduciario en el extranjero.
Si es tan capaz, venga y búsquelo. Ah, por cierto, enhorabuena. He oído que le ha nacido un hijo de su querida secretaria. Los servicios en la clínica de Palm Beach deben de ser muy caros. Intente pagar con la tarjeta de crédito. Le deseo a su nueva familia de 3 prosperidad en América. Y no vuelva nunca a España, porque aquí es simplemente un mendigo, un vagabundo sin hogar que no tiene ni un céntimo. Adiós. Pulsé el botón de colgar y bloqueé el número de Alejandro y de todos sus allegados. Tiré el teléfono al sofá y me estiré con satisfacción. El cielo sobre la noche de Madrid nunca había sido tan hermoso y tranquilo. El golpe mortal había sido asestado. Pensaban que podrían subir a la cima de la gloria sobre mi espalda. Pero ahora tendrían que devorarse unos a otros para sobrevivir en el infierno que ellos mismos se habían cavado. El frío del aire acondicionado de la suite VIP de la clínica no era comparable con el terror glacial que atenazaba el cuerpo de Alejandro. Estaba de pie en medio de la lujosa habitación que, apenas 15 minutos antes, le parecía un paraíso, el comienzo de una nueva vida. El teléfono llevaba tiempo en silencio, pero la voz fría e implacable de Elena seguía resonando en su cabeza como una sentencia de muerte. Aquí es simplemente un mendigo, un vagabundo sin hogar. Esa frase destruyó la brillante fachada de director general que tan cuidadosamente había construido durante 7 años. Desesperado, Alejandro marcaba mi número una y otra vez. El abonado no estaba disponible. Abrió febrilmente la aplicación del banco, introdujo con manos temblorosas la contraseña de la cuenta corporativa de la que tan orgulloso estaba. Un mensaje rojo en la pantalla. Cuenta bloqueada a petición del representante legal. Abrió la aplicación de sus bancos personales, vacías, ceros. El límite de sus tarjetas de crédito estaba agotado hasta el final tras los generosos gastos en su amante y el pago por adelantado del hospital. En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Entró una enfermera americana con un fajo de facturas. Sonrió educada pero firmemente. Sofía, tumbada en la cama, pálida tras el parto pero con la mirada altiva de una vencedora, susurró: Alejandro, han traído la cuenta. Págala y vámonos de aquí a ese apartamento de lujo que prometiste. Me da náuseas este olor a medicinas. Alejandro se estremeció. Cogió la factura. Su mirada se deslizó hasta la suma total, $45,000. Más de 40,000 euros por el parto, la suite VIP, los medicamentos y los cuidados. Y eso sin contar las deudas del alquiler del apartamento y el coche. Gracias. Ahora mismo lo pago todo. La enfermera asintió, recordándole que la cuenta debía pagarse en su totalidad antes del alta, o el hospital se vería obligado a contactar a las autoridades, ya que los extranjeros no tienen seguro. Alejandro, tambaleándose, salió al pasillo. Sacó la última tarjeta de crédito. En la caja, pasó la tarjeta con mano temblorosa. Un pitido largo. El cajero frunció el ceño. Lo intentó de nuevo, el mismo sonido frío. Señor, su banco ha denegado la transacción por exceder el límite. ¿Puede pagar con otra tarjeta o en efectivo? El mundo se oscureció ante los ojos de Alejandro. Balbuceó una disculpa y salió corriendo a la escalera. Empezó a llamar a amigos, a socios en España, a aquellos con los que hasta hacía poco brindaba y celebraba. Pero las malas noticias vuelan. La quiebra de su empresa y la suya propia ya era de dominio público en los círculos empresariales. Nadie contestaba al teléfono, y los que lo hacían, soltaban un par de palabras despectivas y colgaban. Destrozado, volvió a la habitación. Sofía, al verlo con las manos vacías y el rostro pálido como la muerte, frunció el ceño. ¿Y bien? ¿Tanto tardas? ¿Has pagado? Llama para que traigan una silla de ruedas. Vámonos. El niño llora, tiene hambre. Sofía, yo. No he podido pagar. Mi tarjeta está bloqueada. Los ojos de Sofía cambiaron al instante. En lugar de una ternura ingenua, en ellos brilló la fría furia de una depredadora calculadora a la que le arrebatan la presa de delante. ¿Qué significa bloqueada? Eres el director general. Dijiste que tenías 150,000 euros en efectivo y tarjetas sin límite. No bromees conmigo, acabo de dar a luz. Alejandro se arrodilló a los pies de su cama. Lo he perdido todo, Sofía. Elena. Se ha enterado de todo. Ha vendido la casa, ha sacado todo el dinero de la empresa al extranjero. Mi madre ha llamado, llorando, que la han echado debajo de un puente. Ahora estoy en bancarrota. Tengo deudas enormes en las tarjetas. El hospital pide $45,000, o llamarán a la policía. No sé qué hacer. El rostro de Sofía se contrajo de ira. Todos sus sueños de una vida como esposa de un millonario en América se habían derrumbado. Miró al hombre a sus pies. Ante ella no estaba un director todopoderoso, sino un mantenido inútil al que su mujer había desplumado. Ah, parásito.
Me prometiste el oro y el moro. Decías que tu mujer era solo una vaca lechera. Y ahora has permitido que te deje sin nada. ¿Y quieres que comparta esta humillación contigo? $45,000. ¿De dónde los voy a sacar? Te he dado un heredero. ¿Y tú quieres que me metan en una cárcel americana por deudas? Lárgate de mi vista. Sofía, no. Ten piedad de mí, del niño. Somos una familia. ¿Tienes ahorros en España? Pide a tus familiares que nos envíen dinero. Sálvanos. Cuando volvamos, le ganaré el juicio a esa Elena. No os faltará de nada. ¿Familia? ¿Quién? ¿Familia con un don nadie como tú? Engañaste a tu mujer, me engañarás a mí también. ¿Ganarle el juicio? ¿Con qué base, si todo está a su nombre? Ni se te ocurra pensar en mi dinero. Fui una ciega al creer a un parásito como tú. Le arrojó una almohada. El bebé en la cuna se despertó y rompió a llorar. La lujosa habitación se convirtió en un campo de batalla donde dos traidores, privados de su fuente de ingresos, se despedazaban mutuamente. Alejandro estaba sentado en el frío suelo, con la cabeza entre las manos. Su ego masculino había sido pisoteado por ambas mujeres. Una, a la que traicionó, lo había empujado a sangre fría al abismo. La otra, a la que había ensalzado, lo desechó como basura en cuanto dejó de ser útil. El sueño americano se había convertido en una pesadilla. Medio mes en América les pareció a Alejandro y Sofía una eternidad en el infierno. Para evitar un juicio, Sofía tuvo que, a regañadientes, llamar a sus padres en España. Vendieron la última finca familiar, y reunieron todos sus ahorros para pagar la cuenta. Cada dólar entregado al hospital fue como una puñalada a su codicia. El amor se evaporó, reemplazado por el odio y los reproches mutuos. Los desalojaron del apartamento alquilado. Dos personas que antes brillaban en el lujo, ahora, con un bebé en brazos, se vieron obligadas a alquilar una miserable habitación en un barrio de inmigrantes ilegales. Bolsos de Chanel, relojes Rolex, todo fue vendido por una miseria en casas de empeño para comprar pañales, leche de fórmula y los billetes de avión más baratos para volver a casa. El avión aterrizó en Barajas. Ningún Mercedes en la zona VIP. Alejandro, demacrado, sin afeitar, con la ropa arrugada, arrastraba una maleta barata y una bolsa con cosas de bebé. Detrás de él caminaba una Sofía agotada y enfadada, con un niño llorando. Pidieron un taxi de la clase más económica y se dirigieron al antiguo chalet. En el fondo de su corazón, Alejandro todavía esperaba que fuera un farol, que pudiera volver y reclamar sus derechos. El taxi se detuvo. El corazón de Alejandro se encogió. La verja era nueva, aún más lujosa. En lugar de la placa con el nombre de su empresa, había una inscripción. Residencia privada, familia Guerrero. Alejandro corrió hacia la verja, llamando desesperadamente al timbre. Salió un guardia de seguridad. Llame a Elena. Soy Alejandro Solís, el dueño de esta casa. El guardia lo miró como a un loco. Esta casa la compró el señor Guerrero. Aquí no hay ninguna Elena ni ningún Alejandro. Váyanse o suelto a los perros y llamo a la policía. Alejandro, desesperado, se aferró a los barrotes. Sofía, que estaba detrás, se dio la vuelta. ¿Ahora lo entiendes, dueño? Eres solo un mendigo al que su mujer ha echado a la calle. Fui una ciega a aliarme con un fracasado como tú. Ve a buscar a tu madre, a ver dónde está pidiendo limosna, y no hagas el ridículo aquí. Tardaron toda la tarde en encontrar a Tamara. Se acurrucaba en una miserable habitación con el techo con goteras en las afueras, que un pariente lejano le había cedido por lástima. Cuando Alejandro y Sofía entraron, un olor a humedad y moho les golpeó la nariz. Al ver a su hijo, Tamara rompió a llorar y se abalanzó sobre él a puñetazos. Has vuelto, canalla. Mira a lo que has reducido a tu madre. Esa Elena es el diablo. Te dije que tuvieras más cuidado. Se abrazaron y rompieron a llorar. Las lágrimas del arrepentimiento tardío no podían borrar su codicia, su estupidez. Al día siguiente, Alejandro fue a la oficina. Pensaba que, siendo director según los papeles, podría salvar algo. Pero en el lugar de su empresa, encontró el letrero de otra firma. En la recepción le explicaron que el holding mediático Elena y Alejandro había sido liquidado oficialmente hacía medio mes. La representante legal, Elena Valcárcel, había saldado todas las deudas y rescindido el contrato de alquiler. El último golpe había sido asestado. La casa vendida, la empresa liquidada, el dinero transferido. Su máscara de director general había sido arrancada. Alejandro se desplomó en los escalones del edificio de oficinas. Entre la ruidosa multitud, era solo una mota de polvo insignificante. Desde la cima de una falsa riqueza, había caído al fondo de la miseria. La venganza lo había alcanzado.
Y el castigo más cruel provino de la mujer que una vez se sacrificó en silencio en su cocina. No necesité seguir su destino posterior. El detective privado al que pagué generosamente me enviaba regularmente informes, fotos y vídeos de su vida en el fondo del pozo. Cada día, al ver esas imágenes, no veía un espectáculo patético, sino una justa retribución. Vivían en una miserable habitación en un barrio marginal de las afueras. Calor, humedad, hedor. 3 personas acostumbradas al lujo ahora se peleaban por sobrevivir. Alejandro, que una vez brillaba con trajes de seda, ahora, delgado y ennegrecido, trabajaba de mozo de carga y repartidor en una vieja moto para ganar dinero para la leche de fórmula barata de su hijo. Ninguna empresa decente lo contrataba debido a sus enormes deudas y a mi recomendación en los círculos empresariales. Tamara, que presumía de viajes a Europa y perlas, se había convertido en una anciana encorvada. Atormentada por la artritis, recogía botellas y cartón de los contenedores para comprar un manojo de verduras para la cena. Pero la mayor tragedia fue Sofía. Privada de su fuente de dinero, se convirtió en una arpía malvada y perezosa. Se pasaba los días en el teléfono, viendo fotos de la vida de lujo de sus amigas y colmando de maldiciones a Alejandro y su madre. Mira en qué agujero vivimos. Me prometiste hacerme una reina, y ahora no tienes dinero ni para leche decente para tu hijo. Eres un mantenido. Tu mujer te desplumó, y no tienes derecho a tenerme en este basurero. Sofía, baja la voz, los vecinos te oirán. Lo intento, trabajo. Espera un poco, lo arreglaré todo. El niño llora. Cálmalo. Cálmalo tú. Lo parí para vuestra estirpe. Mi misión está cumplida. Si no puedes mantenernos, me voy. Soy joven y guapa. No pienso pudrirme en este pozo con un fracasado y una vieja inútil. ¿A quién has llamado vieja inútil?, estalló Tamara. Tú le sacabas el dinero a mi hijo, y ahora que lo está pasando mal, muestras tu verdadera cara. No le llegas ni a la suela del zapato a Elena. Callaos. Fuisteis vosotros con vuestro hijito los que conspirasteis contra ella, y ahora me echáis la culpa a mí. Por cierto, a saber si este es vuestro nieto. Estoy harta de las deudas de vuestra familia. En el video que me envió el detective, se desarrolló una auténtica tragicomedia. Sofía empujó a Alejandro, metió sus cosas a toda prisa en una bolsa, se pintó los labios con un pintalabios barato y salió. Dejó al bebé llorando sobre un colchón sucio y mojado. Alejandro le suplicó de rodillas que se quedara, pero solo recibió una cruel patada en el pecho. Se subió a la moto de un hombre tatuado y se marchó, dejando atrás todos sus juramentos falsos. Alejandro yacía en el barro en medio del callejón y aullaba como una bestia herida. Tamara salió corriendo de la habitación, cogió al niño hambriento y lloroso. Las lágrimas corrían por su viejo rostro. Ansiaban tanto un heredero, pensaban que les ayudaría a apoderarse de mi fortuna. Ahora, ese niño se había convertido en una carga insoportable, una prueba viviente de su estupidez y su castigo. Sin dinero, sin casa, abandonados por la amante, perseguidos por los bancos. Acorralados, dieron el último paso. Buscarme. Pero no sabían que lo que les esperaba no era un acto de misericordia, sino el golpe de gracia final. Una mañana soleada, salí de mi lujoso Maybach y entré con paso firme en el vestíbulo de un centro de negocios de primera clase en el corazón de Madrid. Aquí se encontraba la sede de mi nueva corporación, que había reconstruido con los activos legalmente transferidos y protegidos. Llevaba un traje blanco perfectamente cortado, que acentuaba mi estatus de mujer de negocios fuerte. Cuando me dirigía al ascensor privado de la presidencia, se oyó un alboroto en el vestíbulo. La seguridad intentaba contener a 2 personas harapientas y patéticas. Dejadme pasar, soy el marido de su presidenta. Elena, Lenita, soy yo, sal a verme. Fruncí ligeramente el ceño y ordené con un gesto a la seguridad que los dejara pasar. Al vestíbulo entraron, tambaleándose, Alejandro y Tamara. Estaban en un estado tan deplorable que apenas los reconocí. Alejandro, piel y huesos con ropa sucia. Tamara, encorvada, canosa, con un niño delgado y enfermo en brazos. Al verme, se quedaron petrificados de horror ante mi aspecto majestuoso e imponente. Las rodillas de Alejandro flaquearon y se desplomó sobre el pulido suelo de mármol, ante la mirada de decenas de empleados y clientes. Se arrastró hacia mí. Elena, esposa, te he encontrado. Me equivoqué. 1000 veces me equivoqué. Esa bruja me hechizó. Me desplumó y me abandonó. Vivo como en un infierno. Te lo suplico, por nuestros 7 años de matrimonio. Perdóname. Dame una oportunidad, dame la posibilidad de sobrevivir. Tamara cayó de rodillas junto a su hijo, abrazando al niño y golpeándose las mejillas. Lenita, hijita, fui una ciega.
Soy una bestia por haber escuchado a este tonto y haberte tratado tan mal. Perdóname, mi querida nuera. Estamos pidiendo en la calle. No tenemos qué comer. Recuerda cómo te cuidé cuando estabas enferma. Salva a nuestra familia. Este niño no tiene la culpa. Tiene hambre. Me quedé de pie, con los brazos cruzados, mirándolos desde arriba como a los insectos más sucios. Ni una pizca de piedad. Mi corazón era de acero frío. Di un paso adelante. El eco de mis tacones sobre el mármol interrumpió sus sollozos. 7 años de matrimonio. ¿Misericordia femenina? ¿De verdad pensáis que con esas palabras patéticas podéis conmoverme? Alejandro, cuando se llevaba a su amante a una clínica VIP en América con mis 150.000 euros, pensó en nuestros 7 años. Cuando usted y su madre planeaban echarme a la calle, se acordaron de la esposa que le entregó su juventud. No han venido aquí por arrepentimiento. Han venido porque han perdido, porque tienen hambre y porque les han abandonado. Lo sé, Elena, lo sé. Sollozó Alejandro, agarrándose a mis pantalones. Pero recuerda lo felices que fuimos. Seré tu esclavo. Haré todo por ti. Tienes dinero, poder. Danos algo, aunque sea poco, para sobrevivir. Y este niño. Si no te gusta, lo daré a un orfanato. Solo te necesito a ti. Aparté bruscamente sus manos sucias. Mi mirada se deslizó por el niño y luego se clavó en el rostro de Alejandro. ¿A un orfanato? La sangre que tanto deseabas, por la que sacrificaste todo, ¿ahora estás dispuesto a tirarla por un trozo de pan? Me das asco. Escuchad atentamente. Elena Valcárcel no es un refugio para desechos. No soy una santa para mostrar misericordia a quienes bebieron mi sangre para alimentar a otros. Prefiero quemar mi dinero o tirarlo al río antes que daros un solo céntimo. Me volví hacia Tamara con una sonrisa aún más cruel. Y usted, mi querida suegra, no se atreva a recordarme viejas deudas. Con mi juventud, este chalet y las montañas de dinero gastadas en usted, ya lo he pagado todo con creces. Ahora, usted, su hijo, 2 fracasados con un niño ilegítimo, sobrevivan en el fondo de la sociedad como puedan. Pasen el resto de sus días en la miseria, la humillación y los remordimientos, para que cada día recuerden el precio de la traición. Me di la vuelta. Mi voz de acero retumbó en todo el vestíbulo. Seguridad, echen a estos mendigos del edificio y prohíbanles acercarse a este lugar. Si se ponen violentos, llamen a la policía por alteración del orden público. Entré en el ascensor. Las puertas se cerraron. A través del cristal, vi cómo la seguridad sacaba a rastras a Alejandro y Tamara a la calle. Sus gritos desesperados quedaron tras la puerta insonorizada. La última humillación quedó grabada para siempre en la memoria de los traidores. No habría perdón. Tampoco oportunidades de enmendar las cosas. En esta partida, había destapado las cartas y los había aniquilado a todos. Un año después, estaba sentada en el balcón de mi ático, disfrutando del atardecer y de un aromático té de manzanilla. Mi vida era tranquila, pacífica y plena. No más intrigas, noches en vela ni sacrificios ciegos. A veces me llegaban rumores sobre el destino de Alejandro y su madre. Se arrastraban en el fondo. Alejandro trabajaba de mozo de carga en un mercado, y por el día, junto a su madre, recogía chatarra para alimentarse a sí mismo y a un niño enfermo. El banco lo había demandado por enormes deudas de crédito y se enfrentaba a la cárcel. En cuanto a Sofía, después de que su nuevo amante, un delincuente, la abandonara, quedándose con todo el dinero, acabó en un salón de masajes clandestino en algún lugar de la frontera. Cada uno recibió su merecido. Al oír estas noticias, no sentía ni regocijo ni triunfo. Para mí, se habían convertido en motas de polvo invisibles, insectos aplastados por mi tacón. Ya no los odiaba. El odio es para quienes todavía significan algo. Mirando hacia atrás, comprendí una verdad cruel pero cierta. Las mujeres, por naturaleza, tendemos a la compasión y al sacrificio, pero el sacrificio ciego solo engendra parásitos desagradecidos. Nunca pienses que el amor puede vencer a la codicia. Nunca creas las dulces palabras de un hombre cuando gasta tu dinero. En el matrimonio, el arma más poderosa de una mujer no es la belleza ni las lágrimas, sino la independencia financiera y la fría razón. Si aquel día no hubiera tenido el control de las finanzas, si no hubiera tenido aquel poder, ahora, quizá, estaría yo de rodillas bajo un puente, viéndolos reírse de mí, sentado sobre la montaña de mi fortuna. Toda tormenta termina. Después de la tempestad, siempre sale el sol. La traición deja cicatrices profundas, pero no es el fin de la vida. La crueldad, ejercida en el momento adecuado, es la mejor medicina. Cuando te atreves a devolver el golpe a quienes te pisotearon, adquieres una fuerza y un orgullo increíbles. Sonreí y levanté mi taza de té, despidiéndome del pasado,
Y me dirijo a todas las mujeres que escuchan mi historia. Si os encontráis en la oscuridad de la traición, si os han acorralado, no lloréis. Secaos las lágrimas, ocultad la debilidad, enderezad la espalda y usad vuestra inteligencia para recuperar vuestra justicia. No temáis parecer crueles. La misericordia fuera de lugar es la mayor crueldad hacia una misma. Mi vida hoy es un cielo nuevo y despejado, lleno de luz y libertad. Una vida en la que no necesito apoyarme en el hombro de nadie, porque sé que yo misma soy mi fortaleza más segura.